Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Nehemías 4:2. No desnudes tu alma en las redes, contando tus problemas en público o exponiendo tu estado de ánimo. Busca ayuda con ministros genuinos. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Lucas 5:2. Limpia tus redes sociales de gente obscena, mentirosa, sediciosa o que promueven vanas conversaciones, bloqueándolos de tus perfiles. 2. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Hermano, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, con la palabra que Dios quiere darnos hoy en este día. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta hora, Señor, dándote gracias, Señor, por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí, Señor, un día más y ser el instrumento que tú has escogido, Señor, para seguir bendiciendo a tu pueblo. Gracias a tu Espíritu Santo, Señor, que es el que me ha dado, Señor, este mensaje, esta palabra, el cual te pido, Señor, que seas tú el encargado de sellar esta palabra en los corazones de cada uno y que día con día, Señor, se esté preparando para ese día en el cual está escrito a través de tu palabra, Señor, que tenemos un encuentro contigo. Pero no sin antes, Señor, te pido que nos ayudes para seguirnos limpiando de toda inmundicia, Señor, y sigamos lavando las vestiduras, Señor, que tú nos has dado, para que cuando tú vengas, Señor, nos encontremos limpios, sin mancha y sin arruga, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Te pido, Señor, que me des sabiduría para poder trasladar este mensaje a tu pueblo, Señor, y que esta palabra sea como esa espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y continúe, Señor, haciendo tu obra en nuestras vidas, cortando y desarraigando y echando fuera, Señor, todo lo que no es agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo me pongo en tus benditas manos, Padre, pidiéndote, Señor, que seas tú el que ministres a cada una de estas almas, Señor, que tú compraste con tu sangre. Que sea tu palabra, Señor, la que los ministre. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Fíjate que estaba viendo algo que en lo cual está basado pues en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la venida de Jesús. Y es que cuando nosotros vemos esto, hermano, recordemos que cuando hablamos de la venida de Jesús, es una palabra que Jesús mismo dijo y que dejó escrita a través de su palabra por medio, y que él mismo lo dijo, ¿verdad? Y a través del apóstol Juan dijo, me voy y volveré. Entonces, él mismo dijo que él va a volver y yo lo creo, mi hermano, por lo cual yo te exhorto y te invito a que no tengas por tardanza la venida de Jesús, porque es palabra de Dios. Él va a volver. Ciertamente hay un tiempo señalado por Dios, ¿verdad? Y eso está escrito en el libro de 2 Corintios 4:4, si no me equivoco, dice que Dios envió a su Hijo en el tiempo de Dios. Entonces, en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo a la tierra para darle el cumplimiento a la promesa que Dios mismo dio en Génesis capítulo 3, verso 15, que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Es parte, hermano, del plan de salvación, como el Señor lo ha estado mostrando, ¿verdad? El plan de salvación que Dios dio, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese plan se sigue llevando a cabo
y también tiene un cumplimiento, porque va a llegar el momento en el cual ya no va a haber, como les decía en estos días, hermano, en el tiempo de los días de Noé, la gente que se arrepintió obtuvo esa grande bendición de que el Señor, después de que murió y su cuerpo, mientras su cuerpo estaba en la cruz, Él descendió a las profundidades de la tierra y les predicó a los espíritus que el diablo tenía presos, ¿verdad? Y esa gente que se arrepintió, el Señor le dio la oportunidad de salvarse. Pero lo tremendo ahora, hermano, es que para nosotros ya no va a haber otra oportunidad. Por eso nos está hablando en estos tiempos, hermano, de que nos arrepintamos, ¿verdad? Y te digo que no va a haber otra oportunidad, porque así lo dice la Escritura, que aquel que practica el pecado, aquel que tiene, hermano, que pisotea la sangre del Cordero, para él ya no habrá perdón de pecados, dice en Hebreos capítulo 6, verso 4 en adelante. Entonces ya no va a haber otra oportunidad. Y veamos como ejemplo al rico, ¿verdad? Que también se le predicó, y es porque estábamos, eso fue después del diluvio. Ese hombre se le predicó la palabra de Dios, lo puedes ver en Lucas capítulo 16. Se le predicó la palabra, pero él prefirió seguir viviendo una vida de desenfreno, ¿verdad? Porque dice la Escritura que él día con día hacía fiestas, ¿verdad? Y tú sabes, pues digo esto porque lo dice ahí en Lucas 16, cuando Abraham le dice: a ti también se te dio la oportunidad y no supiste aprovecharla. Y entonces él está intercediendo por su familia, ya su alma está en el infierno, ¿verdad? Está siendo atormentada en el infierno, y está pidiéndole a Abraham pues para que vaya alguien y le predique a su familia. Y Abraham le dice: no, ni puede ir Lázaro, ni puede resucitar uno de los muertos. Dice: ahí tienen a Moisés y a los profetas, si no creen en la palabra. Hay una versión que dice con claridad: si no creen en la palabra que se les está predicando, entonces ya no hay nada más que hacer. Entonces, hermano, por eso te exhorto, hermano, a que pues nos pongamos a cuentas, ¿verdad? Con Dios primeramente. Cada quien conoce su condición en la cual se encuentra con Dios. Y qué mejor, hermano, que hagamos lo que el Señor dice en Isaías 1:18: ven, platiquemos, pongámonos a cuentas. Entonces, yo para esto, hermano, para ir entrando en lo que es el tema, me llamó mucho la atención, en el cual ciertamente en el libro de Lucas capítulo 19 hay algo en el cual está basado este tema, y vemos, hermano, para que vayamos entrando, de cómo Lucas capítulo 19 verso 41, unos versículos anteriores, ciertamente habla, hermano, dice que llega Jesús, ¿verdad? Aquí en este verso 41 dice: cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿A quién le está hablando, hermano? Está hablando al pueblo de Israel, pero a la vez le está diciendo al pueblo de Israel acerca de Jerusalén, de que iba a ser destruida, de que no quedaría piedra sobre piedra. Y miren cómo, hermano, cómo la consecuencia, hermano, aún hacia Jerusalén fue por la, ¿cómo decir? Como dice aquí en la Escritura, porque el pueblo de Israel no supo conocer el día de la visitación, hermano, del Salvador, de Jesús. La consecuencia también la pagó Jerusalén. Fue destruida, hermano, y esta palabra profética que Jesús dijo, hermano, en ese momento cuando llegó a Jerusalén, dice, como ven ahí, dice que lloró, hermano. No solamente lloró, sino que también, hermano, dice estas palabras, ¿verdad? Por cuanto no conociste el día de tu visitación,
Jerusalén va a ser destruida, no va a quedar piedra sobre piedra. Y hay uno en otra cita que también dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y matas a los profetas y matas a los que te son enviados, cuántas veces te quise juntar, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo que el pueblo de Israel no haya conocido el día, hermano, de la visitación o el tiempo de la visitación del Salvador, del que venía a buscarlos, del que venía a darles, hermano, dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él venía precisamente por ese pueblo escogido por Dios. Él venía por ellos. Nosotros, hermanos, tú y yo no formábamos parte de esa grande bendición que el Señor le había dado al pueblo de Israel. A la luz de la palabra, hermanos, nosotros éramos gentiles. Nosotros estábamos alejados sin Dios, alejados de Dios, sin Dios y sin ninguna promesa. Pero como dice Romanos, hermano, capítulo 11, si no me equivoco, ese pueblo que eran las ramas naturales, por no conocer, hermano, el día de la visitación de su Salvador, fue cortado. Le fue quitado el reino que Dios le había dado y se lo dio a otros. Y esos otros somos tú y yo. Gracias, hermano. Ese pueblo, por decir, tal vez suene feo esto, ¿verdad? Pero si el pueblo de Israel, hermano, hubiera conocido el día de la visitación, el tiempo de Dios, del Hijo de Dios, cuando vino por ellos, hermano, tú y yo, nuestro destino sería fatal. Pero por la desobediencia de ellos, estamos tú y yo aquí. Por la misericordia de Dios. Dice la Escritura, hermano, que Dios es un Dios celoso y provocó a celos a este pueblo de Israel, precisamente llamando a un pueblo, hermano, que no era su pueblo. Y dice la Escritura que Él se dejó encontrar por los que no le buscaban, y esos éramos tú y yo. Gracias a la misericordia de Dios, hermano, estamos aquí. Es por eso, hermano, la importancia. Mira, el pueblo, a mí me llamó la atención esta cita. Y digo, me llamó la atención de esta cita porque dice que ellos, dice, y te derribaron a ti y tus hijos, me voy adelante, dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Ustedes creen, hermano, que nunca se les habló al pueblo de Israel? ¿Ustedes creen que eran unos ignorantes? Cuando conocían la palabra, hermano, había maestros de la ley, eran conocedores de la palabra, celosos de la palabra. Entonces yo no puedo, hermano, decir que eran unos ignorantes, porque tenían conocimiento. Tenían conocimiento de la venida de Jesús, porque Dios le había dado señales. Dios les había dicho, hermano, dónde iban a ser, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, mi hermano, es donde nosotros ponemos a pensar. Cuando uno no sabe, cuando uno tiene conocimiento, hermano, de las cosas que van a suceder, ok. Dice la Escritura que Dios perdona todo pecado cometido en ignorancia, ¿verdad? Ahora ya conocemos, hermano, qué es lo que es bueno, lo que le agrada a Dios y lo que no. Pero Dios les dio señales al pueblo de Israel de la venida de Jesús. Y lo primero que vemos es que Dios le dice que iban a nacer, Miqueas capítulo 5 y verso 2, que iban a nacer, hermano, en una pequeña aldea llamada Belén. Y Belén significa casa de pan. Y miren, no son casualidades. Belén significa casa de pan. ¿Y dónde nació el verdadero pan? Porque Él es el pan de vida. En Belén de Judá. Jesús nació en Belén de Judá. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Dios les había dejado escrito por medio del profeta Miqueas, hermano, que iban a nacer en Belén de Judá, que él iba a ser el rey de Israel. Tenía señales. Dice la escritura, hermano, que después dice, como lo veamos ahorita ahí en Miqueas, Isaías capítulo 7 y verso 14, estamos viendo las señales que el Señor le dio para el nacimiento de Jesús. Sin embargo, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando el Señor se manifiesta, hermano, cuando el Señor empieza a llevar a cabo el cumplimiento de esta palabra profética que estaba dándole como señal al pueblo de Israel, por eso puedo decir, hermano, ¿cómo es posible que no haya aprendido, hermano, a discernir el tiempo de la venida de Jesús? Sí, desde el momento en que oyen, hermano, acerca de los magos que venían de Oriente y llegan con Herodes y le dice, ¿verdad?, que ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Cómo que ha nacido otro rey?, dice Herodes. Y ya hemos compartido, hermano, algo de eso en estos días, ¿verdad?, que estas fechas que se están celebrando en este mes, en lo cual es una mentira, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús para estas fechas del 24 de diciembre. Y ciertamente ya lo compartimos a la luz de la escritura que eso es mentira, y veamos más o menos una aproximación cuando nació Jesús. Libro de Lucas capítulo 1 dice la escritura que el ángel Gabriel le habla primero a Zacarías, ¿verdad? Y Dios bendice, abre la matriz de Elizabeth para tener su hijo llamado Juan el Bautista, el cual fue escogido también por Dios, enviado por Dios para preparar el camino del Señor, para allanar, hermano, lo torcido, ¿verdad?, lo mal. Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora nosotros, hermano, como ministros tenemos la responsabilidad de preparar a la iglesia para la venida de Jesús, para que no caigamos, hermano, en el mismo error que cayó el pueblo de Israel, de que no supo conocer la visitación, la venida de Jesús. Y el Señor dejó muy claras esas señales. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y hemos compartido, hermano, que siempre Dios quiere estar en medio de su pueblo, quiere estar con nosotros. Ahora no está con nosotros, sino que está dentro de nosotros, porque así lo dice la escritura. Ahora el Señor, hermano, Él nos ha escogido como su templo, como su morada. 1 Corintios 3:16 dice que no ignoréis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi hermano, Él está dentro de nosotros. Gracias a su Espíritu Santo, hermano, que día con día sigue mostrándonos, sigue revelando su palabra para que nos preparemos. El pueblo de Israel no supo conocer, aún sabiendo, hermano, que había nacido de una mujer virgen, hermano. Y eso, cuando vemos la vida de María, eso fue algo tremendo, que estuvo dispuesta, hermano, a soportar el oprobio, la vergüenza, la burla, hermano. Ella estuvo de acuerdo cuando el ángel le dijo que iba a concebir un hijo. Y dijo, pero ¿cómo voy a tener un hijo si ni siquiera me he casado? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice la escritura. Y el hijo que va a venir es del Espíritu Santo, será llamado Hijo de Dios. Y hermano, ella, si está bien, hágase conforme a tu voluntad, conforme has dicho. Y ella estuvo dispuesta a soportar todo, hermano. Inclusive, hermano, corrió el riesgo de ser apedreada. Y lo pueden ver en José, cómo quiso abandonarla antes, hermano. Pero el Señor le habló por medio del ángel y dijo, José, no abandones a tu mujer, porque el hijo que espera del Espíritu Santo es. Hermano, eso fue algo. Ella entregó, hermano, su vida al Señor por completo, no importándole lo que viniera. Y ustedes saben, hermano,
Dice, por tanto el Señor mismo dará una señal, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y luego vemos otra señal, dice, porque un niño, primero, Belén de Judá. Segundo, una mujer que iba a tener un hijo, María. Y luego, ¿por qué un niño? Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Eso ya lo vimos también, hermano, hace poco. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una señal tan clara, hermano, que cuando entra Jesús triunfante a Jerusalén, ustedes saben que primero le dice el Señor a dos de sus discípulos, van a entrar a cierta ciudad y van a encontrar un asno amarrado, ¿verdad? Y un asno que no ha sido montado, vayan y tráiganmelo. Y si les dicen, si alguien les dice que por qué lo desatan, dice que sus dueños le dijeron a los discípulos que fueron, que sus dueños le dijeron, ¿por qué están desatando ese? Pensaba tal vez que se lo iban a robar, ¿verdad? ¿Por qué lo desatan? El Señor lo necesita. Con eso nomás, el Señor lo necesita, porque Jesús le dijo, si les dicen algo, díganle que el Señor lo necesita. Y esas fueron las palabras que le dijeron. Y no dijeron ni pío. El Señor lo necesita. Está bien. Ustedes saben, hermano, que Dios cuando hace algo trata no solamente con uno, hermano, sino que también trata con la persona que el Señor ha escogido como instrumento para bendecir. Entonces yo me imagino que dijeron, está bien, el Señor lo necesita, llévenlo, es suyo. Llegan con Jesús, dice que hermano, el Señor se monta en el burrito y ahí va el pueblo, el que estaba esperando la venida de Jesús, hermano, que supieron discernir precisamente el tiempo de la visitación de Jesús. Esa gente, hermano, aventaba palmas. Dice que ponían sus mantos, hermano, en el piso, y unos agarraban palmas, hermano, y entonaban cantos de alabanza. ¿Y qué hacían los fariseos? Los conocedores de la ley, los que traían, hermano, el Torá, la palabra de Dios. ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron cuando, hermano, estaban cantando alabanzas al Señor? Bendito el que viene en nombre del Señor, gloria a Dios en las alturas, hermano. Y los fariseos le dijeron a Jesús, ya diles que se callen. Y Jesús le dijo, miren, si estos se callan, las piedras van a seguir alabándome. Señales claras que ellos, hermano, cuántas veces la leyeron en la palabra de Dios. Porque dice que se sentaban en la cátedra de Moisés. ¿Cuántas veces leían la palabra y no veían esto? Hermano, al ver estas señales tan claras, muchos creyeron, pero muchos no creyeron. Sin embargo, es algo, hermano, en el cual nosotros tenemos que estar alerta. Estas señales el Señor le dio. Por eso a mí me llamó mucho la atención, hermano, del libro de Lucas capítulo 19, verso 44. Llamándole a Jerusalén, diciéndole a Jerusalén, de Jerusalén que iba a ser destruida, que se cumplió esta profecía en el año 70 precisamente, hermano. En el año 70 fue cuando fue destruida Jerusalén. Ahora el Señor nos llama, hermano, y nos está diciendo que el Señor viene. Dice la Escritura, hermanos, continuamos leyendo. Dice, por cuanto no has conocido, ¿verdad? Ahí en Lucas 19, verso 44 dice, por cuanto no conociste, por cuanto no has conocido, no conociste el tiempo de la visitación. ¿De quién, hermano? De Jesús. Y uno de los significados de la palabra conocer, por cuanto no conociste, habla de conocimiento. Y miren, ahí puse varios significados, pero quiero hablarte solamente del conocimiento. Porque dice la Escritura en el libro de Oseas 4:6, ahí yo veo algo, hermano.
Entonces yo veo que aunque dice la Escritura, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero si tú ves lo que sigue, no es que haya tenido conocimiento, porque Dios le estuvo hablando con claridad, pero el pueblo de Israel rechazó el conocimiento. Pues la palabra de Dios no se contradice. Dios le estuvo hablando muy claro al pueblo de Israel acerca de la venida de Jesús, acerca de la visitación, y Él venía con el propósito de salvar a su pueblo. Pero el pueblo rechazó el conocimiento, que es diferente. No era un pueblo ignorante, no era un pueblo que no sabía que Jesús iba a venir, sino que miren lo que dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero lo que sigue dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, el saber, el querer saber, porque el Señor le anunció con claridad acerca de la venida de Jesús para salvar a su pueblo, pero el pueblo lo rechazó. Entonces, hermano, tengamos cuidado para no caer nosotros en esa condición. Sabemos, hermano, que Jesús viene. Lo sabes, tienes el conocimiento que Jesús viene y cómo viene y qué va a suceder antes de que Él venga. Para que no te me desanimes, hermano. Para que no tires, hermano, la toalla. Es necesario, dice el apóstol Pablo, que pasemos por diferentes pruebas para ser aprobados. No tengas en poco la venida de Jesús. Tienes conocimiento. No vayas a salir el día de mañana como le dijo Mefiboseth, hermano, a David cuando regresó triunfante, hermano, a Jerusalén, que es figura de cuando Jesús va a la presencia del Padre y regresa. ¿Por qué no te fuiste conmigo? Es que mi siervo me engañó. Es que el pastor no me dijo que Jesús iba a volver, que Jesús iba a venir. Hermano, está tan clara en la palabra de Dios que Jesús mismo dijo: me voy, pero volveré. Él va a volver. Tú no vayas a salir con que nadie te dijo. Ahí está la Biblia. Si el pastor no te lo dijo, ponte a leerla. Pero ahí está escrito. El hombre siempre busca justificarse delante de Dios. Siempre. Es que la mujer que me diste, Señor, es que la serpiente, es que la mujer. Muchas de las veces nosotros buscamos, hermano, justificarnos. Aún el no venir a la iglesia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, pero me llamó la atención eso que dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Eso es tremendo, hermano. Y encontré una versión, hermano. Tú sabes que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, versos 6 y 7, por ahí dice la Escritura que Él escogió a un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. Entonces tú eres un sacerdote. Si tú rechazas el conocimiento, hermano, la sabiduría, el conocimiento que Dios te está dando, hermano, Él te va a rechazar como sacerdote. Pero encontré una versión, hermano, que dice: pero tú, como sacerdote, tienes la responsabilidad de enseñar a mi pueblo el conocimiento. O sea que en otras palabras, hermano, esa versión yo: Señor, estás hablándome, porque es mi responsabilidad enseñarte a ti. ¿La tiene? Por favor. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen por eso no quiero que sigan sirviendo. Y mi pueblo ya que olvidaron mis mandamientos y yo también me olvidaré de sus hijos. Es la responsabilidad de un ministro enseñar al pueblo para que no perezca. Es la responsabilidad de un ministro, hermano, de un pastor, enseñar al pueblo los mandamientos y que el pueblo, hermano, estarle recordando que no se olvide de Dios, que no se olvide de los mandamientos de Dios. Esa es la responsabilidad, lo que vemos aquí.
El Señor le hablaba al pueblo de Israel, ¿y qué hacía el pueblo de Israel? No, Señor. ¿Qué le dijeron a Moisés? Moisés, mejor habla tú con el Señor porque tenemos miedo. Cuando estaban en el Sinaí. Entonces, mi hermano, no digamos que Dios no nos está hablando. Dios nos está hablando tan claro, tanto a uno como ministro, porque es la responsabilidad de uno de enseñar al pueblo, de recordarle que se prepare, que se santifique, que deje de pecar, que deje de hacer lo malo, que no le llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso, hermano. Como dijo el apóstol Pablo les estaba recordando, les estaba enseñando, hermano, la palabra de Dios para que tuvieran conocimiento de las cosas que iban a suceder, como nos lo menciona en el Apocalipsis capítulo 1. Las cosas que habrán de suceder después de estas. Es la responsabilidad de estar enseñando al pueblo para que se prepare. Ya si el pueblo de Dios no hace caso, porque dice la Escritura, hermano, que se olvidaron de Dios, se olvidaron de los mandamientos, se olvidaron de lo que Dios les había enseñado. Jesús les decía, yo les digo esto desde ahorita para que cuando suceda, entiendan. Ya hay responsabilidad. Pablo cuando les habló fuerte, hermano, creo que fue por allá a los Corintios, yo les he dicho, les he hablado conforme Dios ha estado mostrando para ustedes, así es de que si ustedes no hacen caso, yo me lavo las manos como Pilato, para que su sangre no sea demandada de mi mano. Ya hay responsabilidad del pueblo. Si hace o no hace. En otras palabras, si se prepara para la venida de Jesús, porque Jesús viene, Él va a visitarnos nuevamente. Pero hermano, esa visitación del Señor, dice, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Hay un día señalado y una hora señalada por Dios y el Señor va a venir y nos va a esperar en las nubes y ahí nos vamos a encontrar con Él. Pero para encontrarnos con Él tenemos que prepararnos. Por eso la venida de Jesús es el tema, la venida de Jesús. Tienes que conocer el tiempo para que te estés preparando para encontrarte con tu Señor. Hay un encuentro pendiente, hermano, una reunión que tenemos con Él. Y la fecha, y el día, y el año, solo Él la tiene. Porque dice la Escritura que nadie sabe, ni el día ni la hora, pero Él sí lo sabe. Ahora Jesús, el Cristo glorificado, sabe cuándo va a venir. Y ese día el Señor lo tiene señalado para que nos reunamos con Él. Él es el que tiene la fecha. Nosotros no lo sabemos, pero Él sí. Pero Él lo que nos dice, velad y orad. Que estemos alerta, estemos despiertos. Porque no sabemos en qué momento va a llegar Él. Pero de que va a venir, va a venir. Esa es la visitación de Jesús, la venida de Jesús para que nos encontremos con Él. Pero tú tienes que hacer muchas cosas antes. Tenemos que hacer muchas cosas antes. Y lo primero que tenemos que hacer es no rechazar, hermano, el mensaje. No rechazar el conocimiento de que Cristo viene. Porque si no te vas a quedar. Y deja que te quedes. Mira la consecuencia del pueblo de Israel. Le fue quitado el reino. Iba a ser de los que, ciertamente dice la Escritura en Romanos, que Él va a entrar. Va a entrar, pero en último lugar. Y nosotros que éramos los últimos, que no éramos nada, que no formábamos parte del pueblo, vamos a ser los primeros. Glorificamos el nombre de Dios. Mi pueblo es destruido por falta del conocimiento. Y luego, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Hermanos, es tremendo. Es tremendo esto, hermano. Si tú rechazas el conocimiento que Dios te ha dado, el Señor te va a rechazar. Por algo, hermano, el Señor dejó ministros.
Por algo el Señor dice la Escritura que antes de ascender a los cielos, Él dio dones a los hombres. ¿Y quién es el que ascendió a los cielos? Sino el mismo que descendió a las profundidades de la tierra. Y lo vemos también en 1 Pedro, que es cuando habla que Jesús descendió a las profundidades y les predicó a los espíritus encarcelados, hermano, los que se salvaron, los que se arrepintieron, lo que veíamos en estos días, hermano, acerca de la salvación, de cómo les predicó a esos espíritus que se arrepintieron, encarcelados, que murieron en el tiempo del diluvio, hermano. Es el mismo que descendió, dice que antes de ascender a los cielos llevó cautiva la cautividad, que son las primicias que el Señor presentó al Padre, hermano. Y dice, y dio dones a los hombres, y a uno les dio el don de ser apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, como lo que vemos aquí. Dice, a fin de capacitar ¿a quién? ¿Para qué? Para la obra del ministerio, hermano. Cada uno de nosotros tenemos una obra que desempeñar, que llevar a cabo aquí en la tierra, pero necesitamos, hermano, ser preparados, ser enseñados, ser preparados, y para eso el Señor dejó ministros. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y a ti el Señor te dio una función, un lugar, hermano, donde sirvas al Señor como cuerpo. Porque, hermano, como dice la Escritura, no le puede decir la mano al pie, no te necesito. Cada uno, hermano, tenemos que llevar a cabo, hermano, esa edificación como cuerpo de Cristo, llevando a cabo, hermano, la obra del ministerio. Y luego dice, hay aquí algo que marca, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. ¿Y a qué más? Al pleno o conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hermano, el Señor se quiere dar a conocer a ti en todas sus facetas. Como lo veíamos, hermano, al principio, admirable consejero, Dios eterno, príncipe de paz, hermano, en toda su divinidad. ¿De quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, enviado por Dios. Y que Él antes de venir a esta tierra, hermano, dejó su deidad, su condición, hermano, todo por amor a ti, por amor a nosotros, para que se cumpliera ese plan de salvación que Dios dio. Hermano, y cuando vemos el plan de salvación que Dios elaboró, hermano, que Él dijo, eso, hermano, qué tremendo, hermano, cuando el Señor elaboró ese plan. Porque tú sabes que un plano, hermano, cuando uno hace uno planes, ¿verdad? O un plano, pues lo elabora, ¿verdad? Lo escribe. Y hermano, el hecho de que Jesús haya escrito, de que Dios haya escrito un libro de Jesús, y todo lo que iba a padecer, de cómo su hijo iba a ser traicionado, iba a ser, hermano, flagelado, iba a ser, hermano, tratado por su creación como un malhechor, como un homicida. Y sobre todo, hermano, el hecho de dejar a su hijo, mientras su hijo estaba clamando, ¡Padre! Y el padre escuchándolo solamente y viendo todo lo que le estaban haciendo. Lo vemos en figura en el libro de Génesis capítulo 22. Ustedes pueden ver que cuando Dios probó a Abraham y le dijo, entrégame lo que más amas, entrégame a tu hijo. Abraham estuvo dispuesto a entregarle a su hijo. Y cuando lo iba a sacrificar, el Señor le habló y le dijo,
no descargues tu mano sobre tu hijo, porque yo he proveído un cordero. Fíjense lo que está diciendo ahí el Señor. Yo he proveído un cordero en lugar de tu hijo. ¿Y cuándo se cumplió? Porque el Padre sí sacrificó al cordero. El Padre de los ejércitos, el Padre eterno, el príncipe de paz, sí sacrificó a su hijo. El cordero que fue inmolado, y lo sacrificó por amor a nosotros. El Padre, dice la Escritura, que su corazón se entristeció cuando vio, hermano, que la maldad del hombre crecía en aumento en los tiempos del diluvio, y le pesó haberlo creado y haberlo formado. Y yo veo también, hermano, que el Señor se entristeció, tal vez no solamente se entristeció, lloró, hermano, al ver lo que el hombre le estaba haciendo a su hijo. Pero antes ya le había hablado al pueblo de Israel en parábola. Y dice la Escritura que un día se fue el rey, o el Señor dice, se fue lejos para recibir un reino. Y le dijo, y mandó a unos de sus siervos para que recogieran, hermano, los frutos. Y los mataron. Y al final dice dice, voy a enviar a mi hijo a ver si a él sí lo respetan. Y estaba hablándoles ya de lo que iba a pasar con él. Y aún así no supieron conocer la visitación del Salvador. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10:26, dice, porque si continuamos pecando, hablamos hace un momento, hermano, de que tenemos que irnos santificando, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Por eso te lo vuelvo a decir, esa gente que se arrepintió en el tiempo del diluvio recibió la oportunidad de salvarse, y los que se arrepintieron se salvaron, los que no se condenaron. Para nosotros ya no va a haber otra oportunidad, porque el cordero ha sido sacrificado y ya tenemos el conocimiento para que el día de mañana diga, no, es que no, yo no sabía. Ahí está, dice la Escritura, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Es Cristo. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Sigue diciendo la palabra en 2 Pedro 2:20, dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces, en otras palabras, ¿cómo salimos del mundo? Gracias al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero conocimos la verdad, al conocimiento de la verdad, y ese conocimiento de la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos sacó del mundo. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, tú sabes que nuestra vida es en Génesis capítulo 1, que en el principio estaba la tierra vacía y desordenada. Nuestra vida es un desorden. Viene Jesús, viene la luz a nuestras vidas, hermano, y empieza a ordenarlo todo y nos empieza a decir, dice la Escritura que la palabra de Dios es como un espejo. El hombre carnal se ve carnal, pero el hombre espiritual discierne lo espiritual. Y cuando viene la luz de Cristo a nuestras vidas, empezamos a ver, es que yo vivía en el mundo, y lo que yo estaba haciendo, dice la Escritura que los caminos del hombre a su parecer son rectos, pero su final en caminos de muerte. Cuando estábamos en el mundo sin Cristo, ¿qué hacíamos? Pensábamos que estábamos bien, que todo lo que hacíamos estábamos bien. Y sin embargo, por eso dice que, hermano, con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos sacó del mundo. Y por eso el Señor castiga a aquellos que regresan nuevamente al mundo. ¿Por qué? Porque se vuelven enemigos de Dios, según dice el libro de Santiago. Que el que se vuelve amigo del mundo se constituye nuevamente o se vuelve enemigo de Dios. Y lo que vemos ahí es que hace, hermano, vano el conocimiento. En otras palabras, está rechazando el conocimiento de lo que el Señor Jesucristo nos ha dado para sacarnos del mundo. Lo está rechazando. Por eso hay que tener cuidado, hermano.
Yo creo que mucha gente dice, no, es que yo estaba mejor antes de conocer a Cristo. No, hermano, antes estabas muerto. Así dice la Escritura, que estábamos muertos en los delitos y pecados, pero ahora en Cristo tenemos vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que andar otra vez en el mundo? ¿Qué tenemos que andar festejando nuevamente, hermano? Las tradiciones y costumbres que al final de cuentas, como veíamos en la Escritura en estos días, hermano, que no, estas cosas no son de Dios, sino de espíritus que gobiernan este mundo. Que todo es mentira. ¿Quién gobierna el mundo? El diablo, dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 14, verso 30-31. Que el que está gobernando este mundo es el diablo. Y el diablo es el que te quiere arrastrar nuevamente. ¿Para qué? Porque si sabe, hermano, que si te arrastra, es como si tú estuvieras rechazando el conocimiento, hermano, que Dios te ha dado acerca de Jesús, de que Jesús fue el que nos sacó de ahí. Por el conocimiento. 2 Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Tenemos que ir creciendo, hermano, en el conocimiento. Y para ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que buscarlo, hermano. Tenemos que buscarlo día con día. Pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos abra el entendimiento, hermano. Pero si no leemos la palabra, no nos congregamos, hermano, y más en estos tiempos que estamos viviendo, ahora sí que tiempos difíciles, porque tal vez muchos se han acomodado y ya ni leen la Escritura. Se les hace muy fácil mejor quedarse en casita, está bien, ahorita hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que cuidarse, pero cuando puedan, busquen de Dios. Búsquenlo. A mí me podrán engañar, pero de Dios no. Justifíquense delante de Dios y van a ver que eso es rechazar su conocimiento. Y el día de mañana cuando te presentes, hermano, cuando partamos de esta tierra, Señor, ábreme, ábreme, Señor. ¿Quién eres tú?, le va a decir el Señor. Señor, acuérdate que en tu nombre, sí, ¿quién eres? Por cuanto rechazaste mi conocimiento, yo también te rechacé. Hermano, qué tremendo va a ser ese momento. Porque dice la Escritura que muchos se van a alejar de Él avergonzados. ¿Quiénes son? Es aquella gente que rechazó su conocimiento. Busquemos tener ese crecimiento en el Señor, hermano. Dice la Escritura, Lucas 19:44, esta es otra versión, dice: te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. No has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Salmo 106, verso 4 dice la Escritura: acuérdate de mí, Señor, tú que amas a tu pueblo, que tu visita traiga tu salvación. Hermano, fíjense cómo aquí, creo que es David el que está hablando ahí, y le está diciendo al Señor: acuérdate de mí, Señor, tú que amas a tu pueblo, que tu visita traiga tu salvación. Hermano, la visita de Jesús, ¿para qué va a venir? Vino Jesús, hermano, vino a visitar al pueblo de Israel para salvarlo, para perdonar sus pecados. Algunos se prepararon y otros no. Pero ahora, hermano, ¿qué podríamos decirle al Señor? Acuérdate de mí, Señor, tú que amas a tu pueblo, tú que visitas. Hermano, el Señor viene por ti. Esa es la visita, hermano, de Jesús próximamente, de que Él va a venir por ti. Pero hay que prepararnos. Hay que prepararnos, mi hermano. La salvación el Señor ya nos la dio. Y esa salvación nos la dio por medio de Jesús. Pero lo que me llama la atención, hermano, que la visita que viene a hacernos Jesús nuevamente, esa, hermano, es para llevarnos con Él.
Esta otra versión dice, ellos arrasarán contigo y con tu gente las piedras de tus edificios, no quedará una sobre otra, todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Les decía hace un momento, Dios tiene la hora, el día señalado para llevarnos. El pueblo de Israel no supo reconocer ni el día ni la hora en que Dios venía a salvarlos. Mi hermano, gocémonos. Génesis 50:24 dice, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, le dijo José a sus hermanos, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Está hablando del arrebatamiento. El Señor viene para llevarse a su iglesia. Porque ciertamente dice que a la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero si tú ves, hermano, ¿qué dice la Escritura acerca de esa tierra que Dios le dio a Abraham? Una tierra prometida donde fluye leche y miel, pero dice la Escritura que él era peregrino, que él buscaba una patria celestial. Por eso aquí veo, hermano, aquí yo veo en figura el arrebatamiento. Porque Dios descenderá del cielo, dice, y nos hará subir de esta tierra. Nos hará subir de esta tierra, nos habla del arrebatamiento. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aunque tú lo ves ahí, hermano, que ciertamente una tierra que fluye leche y miel, pero mira, hermano, lo que dice acerca de Abraham. Porque los que dicen esto, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿de dónde salieron? De Ur de los Caldeos, de una tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Esa es la tierra que el Señor le prometió a Abraham. Por eso él siempre, hermano, miraba como lo invisible, él siempre estaba buscando, hermano. Dice que él vivió en esta tierra como peregrino porque sus ojos estaban puestos en una ciudad, en un lugar especial. Y recuerda, hermano, que Apocalipsis dice que nosotros vamos a volver a la casa del Padre, donde nunca más volveremos a salir. Es hermoso, hermano. No se turbe vuestro corazón. Ya voy a ir terminando porque ya me prendieron por ahí las luces. Dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús, hermano, hablando a través del apóstol Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre. No, pero creo que ya me pasé una diapositiva. Aquí está. Fíjense, porque esto va relacionado. Ahí habla de Jesús al apóstol Juan, el cual dejó plasmado, dejó escrito, pero fíjense lo que dice aquí, en Hebreos capítulo, bueno, no lo terminé de leer, ¿verdad? No, 16 dice, 11 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Les ha preparado una ciudad. ¿Quién tiene preparada esa ciudad? No, aquí está. ¿Quién preparó esa ciudad? Dios. Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre, en la ciudad de mi Padre, hay muchas moradas. O sea, Dios es el que ha preparado ese lugar. Digo, es el que ha hecho esa ciudad, hermano, esa patria, ese lugar. Pero Jesús dice, me voy, dice, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar. Las habitaciones las hizo Dios. Y hermano, y es que cuando te llega, te hablan por teléfono, hermano, ¿sabes qué? Te voy a llegar de visita. No, espérame. ¿Cuándo llegas? Voy a prepararte un lugar. Hermano, qué hermoso.
los dignos son los que van allá. Entonces, hermano, dice aquí, dice, ahora sí regresamos a Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es otra versión, dice, poco después Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Hermano, eso es algo que va a suceder. Eso es algo que te debe de motivar, hermano, a buscar más, llenarte del conocimiento de Dios, no de las cosas del mundo, hermano. Recuerda que dice el libro de Santiago que hay 3 clases de sabiduría. Sabiduría es conocimiento. Que es la sabiduría animal o de hombre, la sabiduría diabólica y la sabiduría que viene de lo alto, o el conocimiento que viene de parte de Dios. Aquel que esté falto de sabiduría, pídalo. Señor, ábreme el entendimiento, haz lo que tengas que hacer, pero haz que tu palabra se me quede, Señor, y que la guarde, que la viva. Ay, Señor. Aquí está. Otras cosas importantes. Y esto es importante, hermano. Recuerden que dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 24, verso 12, cuando habla de una señal, dice que en los últimos tiempos la maldad del hombre irá en aumento, y por haber aumentado la maldad, dice que el amor de muchos se enfriará. Tú tienes que tener cuidado, hermano, que el amor que hay en ti esté ferviente, esté ardiendo siempre. ¿En qué forma? En buscar de Dios. Porque Jesús dice que cuando dos de sus discípulos se fueron por otro camino, dice que los encontró y empezó a hablarles otra vez la Escritura, la palabra, y su corazón empezó a arder nuevamente. Ya me apagaron las luces, hermanos, y voy a terminar. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, ¿qué? Llégale ahí, no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermano, ten cuidado, porque tal vez tú estés apostatando y no te has dado cuenta. Tal vez te estés engañando a ti mismo y no te has dado cuenta. Antes de que Jesús venga, va a haber una gran apostasía. ¿Y dónde crees que se va a manifestar? En la iglesia. Porque el juicio comienza por la casa. Muchos se van a retirar. Muchos van a rechazar el conocimiento de Dios. Y eso, hermano, eso es algo que tenemos que estar alerta. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2:5 dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora vosotros saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Cristo viene. Cristo viene, mi hermano. Por lo tanto, no tengas en poco la venida de Jesús. Prepárate, porque Él viene pronto. Dice la Escritura, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, vengo delante de ti dándote gracias, Señor, por bendecir tu casa, tu pueblo, Señor,
con este mensaje, Señor, enseñándonos y exhortándonos, Padre, para que no tengamos en poco tu venida, Señor, que cada día está más cerca. Nos has puesto como ejemplo, Señor, al pueblo de Israel, que no supo conocer después de que tú les enseñaste, les diste, les mostraste tantas señales, Señor, para la venida de Jesús, del Salvador, de cómo iban a ser, dónde iban a ser, cómo iban a ser, y ciertamente, hermano, cómo iba a entrar triunfante a Jerusalén, y no supieron conocer el día de su visitación. Hoy te doy gracias, Padre, porque día con día, Señor, tú sigues hablando a tu pueblo, y te pido, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para tener ese pleno conocimiento, Señor, para llegar a tener ese pleno conocimiento de tu Hijo amado Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo me pongo en tus manos y te doy gracias por la vida de este pueblo, de cada uno de ellos, Señor, de los cuales has tenido misericordia. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones, que a través de tu palabra seas tú el que siga preparando a tu pueblo, a tu amada, Señor, pues toda la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por la obra que día con día estás llevando a cabo en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos para ser obedientes, Señor, para que toda palabra que tú nos das no dejemos caer ninguna tierra, Señor, sino que la vivamos en obediencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Volveremos a ti. Y ahora somos tus hijos, Dios. Cristo fue a preparar lugar. Volveremos a casa, Dios. Volveremos a ti. Diste vida entre los muertos, Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ministerio Ebenecer presentó